Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Guadalupe Cano y pues el día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Lourdes Núñez. Estamos en un conversatorio que es de la campaña Alto a la Violencia en contra de mujeres, niñas y niños de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Agradecemos tu asistencia, Lulú. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es un poco complejo. El tema de hoy es violencia sexual en contra de las mujeres. Y me gustaría leer unas estadísticas que traigo aquí. Comentar que 2 millones de mujeres fueron sometidas a algún tipo de intimidación o acoso o hostigamiento sexual en México. Igualmente, por cada 9 delitos sexuales que se cometen en contra de la mujer, hay solo 1 que se comete en contra de los hombres. ¿Sí? Aproximadamente también el 32.8% de adolescentes entre 15 y 17 años pues ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual dentro del ámbito comunitario. Lulú, pues tú que tienes un poquito más de experiencia en el tema de las violencias con una perspectiva de género y también de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿cómo define esta ley la violencia sexual? Sí, fíjate, retomando un poquito el tema, es verdad, es un problema muy complejo que está medido, que está tomado en consideración dentro de esta ley que mencionas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Define la violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y atenta contra su dignidad, contra su integridad física, e implica, dentro de este concepto también nos habla de una implicación que tiene el poder en esta relación que se teje entre mujeres y hombres. Es un abuso de poder y que implica la supremacía de lo masculino sobre las mujeres al degradarlas y concebirlas como objeto, así lo menciona la ley. Entonces es una cuestión que está inmersa en las relaciones de todos los seres humanos, en esta consideración o en esta diferenciación de lo que somos las mujeres y lo que son los hombres. Muy bien, yo creo que es muy importante hacer hincapié principalmente en el concepto que marca la ley general, porque a partir de ahí se pueden desprender muchas cosas. Ahorita tú lo comentabas, el poder que ejerce un hombre en relación a una mujer, y en el ámbito sexual yo creo que es muy doloso para las mujeres este tema. ¿Cómo se puede ver o cómo se puede manifestar entonces, Lulú, el poder que ejerce un hombre en lo sexual hacia una mujer? Bueno, creo que es importante también enfatizar esta parte que tú comentas. No es que estemos de alguna forma como estigmatizando la figura del hombre, sin embargo, partiendo de la realidad, tú misma mencionaste ahorita unas estadísticas muy ciertas. De cada 10 personas que sufren violencia sexual, 9 son mujeres y 1 solamente es hombre. Quiere decir esto que la violencia sexual está muy enfatizada en digamos, en el aspecto del ser mujer, ¿no? Las mujeres somos quienes mayormente recibimos violencia sexual y violencia de muchos otros tipos. Aquí en esta parte que tú comentas del ejercicio del poder, tiene que ver mucho cómo socialmente nos hemos construido los hombres y las mujeres en nuestras relaciones entre unos y otros. A partir de este tema de violencia sexual, si lo analizamos desde la perspectiva de género, nos podremos dar cuenta que en todas las sociedades hay características que se les atribuyen a las mujeres y características que se les atribuyen a los hombres. Es decir, a partir de la biología con la que nacemos, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos reproductivos y de nuestros órganos sexuales, la sociedad nos impone el cumplimiento de ciertos mandatos de género que le llamamos. Entre ellos, pues bueno, las mujeres se nos atribuyen características que están muy relacionadas, por ejemplo, con la maternidad, que están relacionadas con el cuidado de otros y otras, que están relacionadas con la debilidad, con el sometimiento, con el recato, con ciertas normas de conducta que tenemos que cumplir las mujeres. Por su parte, los hombres también tienen que cumplir con ciertos mandatos de género.
Entre ellos está esta parte del ser viril, de ser pues protectores, de ser cuidadores, de ser quienes proveen a la familia. Y a los hombres está ligado mucho esta figura de lo masculino. Si tú cumples con este estereotipo de lo masculino porque naciste hombre, entonces tendrías que cumplir con todas estas características. ¿Qué hacen las mujeres y los hombres para cumplir con estas características y validarse en lo masculino o en lo femenino respectivamente? Pues muchas cosas que de repente salen del control a veces, de la conciencia, a veces son conductas que están tan arraigadas dentro de la cultura y dentro de la familia que no nos damos cuenta que al ejecutar estas conductas lastimamos a otros y otras. En relación a la violencia sexual, por ejemplo, sabemos que en nuestra sociedad un hombre que cumple con este mandato de género pues también tiene estas características de conquistador, ¿no? Y de ser sexualmente activos y que entre más conquistas, digamos, tengas o más activo sexualmente seas, pues más te validas ante la sociedad como hombres, ¿no? Y las mujeres cumplimos con otras ciertas características. Esto de la sumisión que también tiene que ver en esta dinámica de la violencia sexual. Pero esta situación de lo que nos toca a las mujeres y lo que les toca a los hombres hacer implica este desequilibrio de poder, en donde el hombre toma decisiones y la mujer se somete. Entonces, este desequilibrio de poderes tiene una implicación muy importante en el hecho de que se cometa violencia sexual hacia las mujeres. Desde la antigüedad, o sea, históricamente hablando, las mujeres cumplíamos dentro de la sociedad y de las familias este papel de la reproducción, ¿no? Y de ser el objeto de satisfacción sexual de quienes te elegían como pareja, porque las mujeres ni siquiera podían elegir con quién querían hacer pareja. En algunos momentos sí pudiéramos decir que ahorita no pasa, pero la realidad es que sí sigue pasando. En algunas comunidades, por ejemplo, todavía se da esta parte de la venta de mujeres con fines de matrimonio, que es un delito, por supuesto, pero que también forma parte de los usos y costumbres. Y se hace intercambio de mujeres, por ejemplo, para conseguir cuestiones patrimoniales como ganado, como terrenos, como muchas cosas. Pudiéramos pensar que está muy alejado de nuestra realidad, pero no. Sin embargo, retomando, viene desde esas costumbres arraigadas, ¿no? La mujer históricamente entonces estaba confinada a esta parte del cuidado de los hijos, primero de la reproducción, luego del cuidado de los hijos y de la satisfacción sexual de sus esposos, ¿no? Y no había lugar a que esta persona o que las mujeres pudieran decir si quiero o no quiero. No había ningunos derechos reconocidos hacia las mujeres, ¿no? O que tuviéramos las mujeres. En este sentido, creo que el no tener este reconocimiento de derechos pues de alguna forma hacía que esta parte de la violencia sexual fuera más evidente todavía, ¿no? O evidente y no, porque, bueno, había más vulnerabilidad de alguna forma, pero al mismo tiempo estaba más normalizado, ¿no? Porque formaba parte como de lo que a una mujer le tocaba hacer y no había la posibilidad de tomar una decisión diferente. Entonces, si te fijas, este desequilibrio de poder pues ha existido desde hace muchísimo tiempo y aún en la actualidad sigue existiendo. Claro, Lulu, yo creo que también son prácticas que no solamente se realizan de un tiempo para acá, ¿no? O sea, son prácticas, como tú bien lo comentabas, que vienen desde tiempos muy, muy antiguos y que vienen de manera transgeneracional. En ese sentido, y actualmente todavía se ve o se puede detonar que muchas de las ocasiones la misma sociedad te dice, pues es que ella accedió, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor por desconocimiento de los derechos humanos, pero ¿por qué podría tener la voluntad, por así decirlo, una mujer para poder decir sí
a una relación sexual que al final de cuentas no la quiere de esa manera? Es un modo de ejercer violencia muy velado cuando pasa dentro de las relaciones de pareja, digamos, con algún nivel de formalidad, ¿no? Viene de estas costumbres arraigadas que te mencionaba ahorita, en las que pues es lo normal y lo esperado que una mujer, por ejemplo, que está casada, pues le cumpla, ¿no? A su esposo, porque es su deber, pues brindarle satisfacción erótica a su pareja, ¿no? Sí. Entonces, puede una persona decir sí sin realmente estar de acuerdo con ello. Y en algún momento he escuchado a una persona hacer una diferenciación que me pareció muy interesante entre lo que es el consentimiento y lo que es el acuerdo. Si hablamos de consentimiento, yo, por ejemplo, podría consentir tener un acercamiento erótico con alguien si ese alguien de alguna forma propicia condiciones en las que yo sienta que tengo que acceder a hacerlo. Entonces puedo decir que sí, pero a través de una manipulación. Y eso no quiere decir que no sea violencia sexual, porque estamos hablando de alguna forma ejercer presión a alguien para que esa persona acceda. Te platico que en la experiencia que yo he tenido en los trabajos, en los talleres, con mujeres de distintos sectores de Durango, ellas pues platican esta parte en la que pues forma parte de sus obligaciones el tener esta accesibilidad, ¿no? Porque es como parte del ser mujer. Incluso justamente el otro día me platicaba una de las mujeres con las que compartí en un taller y se cuestionaba a ella, ¿cuántas personas no somos producto de violaciones dentro de matrimonios, ¿no? Y no sabíamos las mujeres que esto está configurado como un delito dentro del Código Penal, la violación dentro de los matrimonios, ¿no? Entonces, es una parte de la violencia sexual que está muy normalizada en nuestra sociedad. Y por otra parte, hay otras formas de violencia sexual que están como un poquito más expuestas, pero también de igual forma como normalizadas, ¿no? Claro, mira, incluso un dato curioso puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta 2005 realiza el tratado o pone como fin que ya es un delito de violación entre cónyuges, ¿no? Cuando una de las parejas o de las personas que conforman la pareja no quieren tener relaciones sexuales. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado, no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que a partir del 2005 hacia atrás no era un delito, pero a partir del 2005 a la fecha ya se contabiliza como delito. Y como lo comentabas muy bien tú, yo creo que es una parte bien fundamental. ¿Por qué? Porque no visibilizamos la violencia sexual. Uh-huh. ¿Cómo se podría entonces, Lulu, visibilizar o cómo se puede manifestar la violencia sexual? No solamente en una relación de pareja, digo, se puede presentar también en una relación de amistad o incluso del noviazgo, ¿no? Que muchas de las ocasiones desconocemos y que a partir de ello se violan el pleno ejercicio de los derechos humanos. Sí, y en distintos sectores, ¿no? En todo tipo de relaciones puede existir esta parte de la violencia sexual, Lupita, pero también en muchos sectores en los que nos desenvolvemos, ¿no? En el sector comunitario, en el sector laboral, en el sector familiar, en el cual quisiera hacer hincapié que es un sector en el que más se comete violencia sexual a niños, a niñas y a mujeres. Y generalmente este delito es cometido por personas muy cercanas a la víctima, personas dentro de la familia o con relaciones muy cercanas a la familia, en donde a lo mejor hay una confianza que propicia o que da pie de alguna forma, no porque sean responsables de, pero que el agresor aprovecha como para poder acceder a la víctima, ¿no?
Y en este sentido que comentabas, sí existen muchos tipos de violencia que están muy normalizados. Por ejemplo, los piropos, ¿no? Que también son conductas de carácter sexual y que implican violencia y que pareciera ser el pan de cada día, ¿no? Pasa más comúnmente de lo que decimos. Y ahorita que comentabas eso, me acordaba de cómo a veces pensamos que pasan cosas y las normalizamos tanto y no nos damos cuenta de que son violencia, o a veces hasta queremos descartar. Te platico rápidamente una situación que igual me compartió una persona de un taller, y decía ella que en el ámbito comunitario, hablando de violencia comunitaria, iba un día por la calle y una persona, un hombre, le hace, por no decirlo textualmente, le hace un ofrecimiento de dinero a cambio de un contacto de este tipo erótico, ¿no? Y entonces decía la persona que me lo comenta, y yo corrí. Y entonces le decía yo, y me dice, llegué con mi esposo, y mi esposo le platiqué y estaba con otras personas y se soltaron riendo, y dice, ay, le hubieras dicho que te diera todo el dinero y le dabas todo el día, o una cosa de ese tipo, ¿no? Y ella se reía y yo le preguntaba, ¿y usted qué sintió? Y entonces ella me dice, no, pues una risa y no sé qué. Y le digo, ¿pero qué sintió usted? Y se queda así como de, no, pues, y le digo, dijo, no sentí, me dio risa. Y le dije, ¿y por qué corrió? Cuando le pasó esto, ¿por qué corrió? Y me dice, no, pues porque me dio miedo. Y le digo, ok. Identifica el miedo que usted sintió en ese momento, y que finalmente, como es una conducta tan recurrente en nuestra sociedad, lo tomamos como a juego. Pero indagando más con esta persona, le pregunto, ¿qué pasó de ahí en adelante a partir de ese suceso que pasó? No, dice ella, pues es que en realidad no me hizo nada. Y le digo, en realidad sí hizo algo esa persona, ¿no? No la tocó, no le dijo, no emitió, digamos, alguna expresión con contenido sexual así explícito. Sin embargo, con eso que esa persona le dijo, cometió violencia sexual hacia ella y afectó no su cuerpo, digamos, de forma evidente o explícita, pero sí afectó sus emociones, su seguridad, que es una de las necesidades básicas del ser humano, y afectó en muchas situaciones posteriores. Le pregunto yo a ella, ¿qué pasó de ahí en adelante? ¿Qué consecuencias tuvo? Y platicando con ella, dijimos, o se acordó ella, que a partir de ese hecho, ella sintió temor cada vez que pasaba cerca de un grupo de hombres, o si veía a un hombre solo en la calle, se procuraba cambiarse de banqueta y sentía mucho temor al ver esto. Entonces, si nos damos cuenta, el daño no fue solamente en ese momento de hacerle pasar el mal rato o de hacerla pasar un susto, como luego decimos, sino que fue más allá de el daño. Esta parte del temor que le generó también despertó en ella ansiedad, angustia, de alguna forma hasta suspicacia, porque entonces ella estaba viendo si no venía alguien que pudiera representar un riesgo para ella, y entonces eso afectó la forma en la que ella después de eso se condujo en los diferentes contextos en los que se desenvolvía. Y entonces pensamos que, pues no me hizo nada realmente porque no me tocó, pero una agresión sexual no necesariamente tiene que ser a partir del daño explícito al cuerpo de una persona, sino que puede ir expresado de muchas formas y puede provocar daños de muchas otras formas también, no solamente en la integridad física, sino en la integridad mental, emocional y social. Claro, y psicológica, ¿no? Sí. También comentas tú ahorita, la persona te dice, pues no pasó nada, ¿no? Luego solemos hacer este tipo de comentarios de, bueno, no pasó nada en el sentido de no hubo acercamiento o contacto físico, pero efectivamente digo,
al momento de que no se pudiera trabajar como esta situación, pudiera llegar a un estrés postraumático, ¿no? O sea, ya no volver a pasar por el mismo lugar porque me lo puedo encontrar o puedo volver a revivir como este suceso y al fin de cuentas, efectivamente no hubo un contacto físico, pero sí hubo un daño a nivel emocional, como tú lo comentas, ¿no? Así es, imagínate si en este tipo de situaciones el daño que genera, imagínate en situaciones en las que el daño a lo mejor es más evidente, más explícito, no porque esto no sea importante, porque al final de cuentas la persona lo vive con malestar, pero imagínate cuando el daño es a partir de conductas como más agresivas, como más violentas, pues las afectaciones son más graves también. Claro. Y Lulú, dentro de estas manifestaciones, pues hay otras tantas, ¿no? Por ejemplo, el manoseo o el lenguaje obsceno, porque como lo hemos dicho, no hay contacto visual, no hay contacto físico, perdón, pero sí las palabras pueden generar como esta parte de incomodidad por quienes la reciben, ¿no? Incluso la trata de personas que viene encaminada también a la índole sexual o la pornografía, obligar a una persona a ver como este tipo de contenido sexual, también pudiera ser una manifestación de violencia sexual. Es un tema muy complejo, es un tema un tanto complicado hasta cierto punto. ¿Cómo podríamos concluir, Lulú, el tema de violencia sexual para aquellas mujeres que en algún momento lo viven o lo vivieron para poder pedir ayuda? Creo que pudiéramos concluir con una invitación a todas las mujeres que escuchan y ven esta cápsula el día de hoy, a que entren en contacto con instituciones o con redes de apoyo que puedan servirles para tocar estos temas que causan daños tan profundos en diferentes aspectos de la vida de las mujeres. Ahorita hay una legislación que nos permite poder acercarnos a la justicia y pues fomentar el hábito de la denuncia. Creo que es muy importante. Hay un mito que dice que los trapos sucios se lavan en casa y creo que es un mito que debemos de eliminar de nuestro vocabulario, de nuestros conceptos sociales, porque necesitamos hablar del tema, necesitamos exponer las situaciones por las que pasamos o por las que estamos pasando para poder entonces acercarnos a estos procesos que nos generen un bienestar pues integral, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Pues muchísimas gracias, Lulú. Agradecemos a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y agradecerte también tu presencia y pues este tema tan enriquecedor que es de gran ayuda para toda la sociedad y pues importantísimo para las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.